Buenas tardes, señores. Nuevamente estamos en clase. Ahorita vamos, si tienen dudas, todavía tenemos 2 minutos antes de que empiece la clase y coloque video. Ustedes dirán. ¿No? Buenas tardes, licenciada. No tenemos dudas. Bueno, entonces podemos empezar con la clase. Empiezo a grabar la reunión. Después de eso les indico y las dudas de una vez. Yo creo que esta vez sí nos va a dar tiempo nuevamente. Entonces podemos hacerlo. Bueno, empieza en 5 segundos. Buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Carla Mariflor Ortiz Orellana. Soy su catedrática de Derecho Mercantil 3. El corresponde a la semana de hoy número 4 y el tema es contrato de cuenta corriente y contrato de reporte. Como han visto la cuenta o como vieron en el video, la cuenta corriente se encuentra en el articulado 734. Es el contrato, en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y cargo de la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Ahora pasemos a una definición y no a una descripción. Contrato celebrado entre dos comerciantes. Existe una relación continuada de negocios que surge de sus créditos y deudas recíprocas que van creando sucesivamente. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, mi mamá tenía una tienda y mis tías, bueno, las esposas del hermano de mi papá o sus concuñas, venían y ellas le llevaban mercadería a mi mamá, la tienda de mi mamá en el interior, le llevaban mercadería de la capital a la tienda y del interior, o sea, intercambiaban. Por ejemplo, le llevaban abarrotes antes que no había ese transitar económico que hay ahora, le llevaban abarrotes, le llevaban algunos lociones, siempre abarrotes, algunos, por ejemplo, envasados que no se conseguían en el interior y así. A cambio, mi mamá les conseguía, bueno, los que lo saben, que son chuntos, chuptes, huevos de corral, les conseguía gallinas, todo, había un intercambio de mercaderías. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Una de las cosas que causaba más gracia y que era chiste en la familia era que Padrino Rubén llegaban cada fin de semana a la oficina, él atendía su oficina y él era el intermediario, se podría decir, entre una y otra. Lo gracioso era que venía y, bueno, además de todo eso había el famoso cuchubal donde pagaban en ese tiempo, no me recuerdo si eran 50 o 100 quetzales para tener bastante cantidad a fin de mes. La idea era que venían, le traían mercadería, ella les daba otra, entonces mira, hagamos cuentas. Yo le traje tal cosa shampoos, tal cosas de crema, tal cosas peines, envasados. Yo por otro, y es tanto. Bueno, yo le conseguí los huevos, les conseguí queso fresco, mantequilla de costal, les conseguí los chuptes, un chunto que quieren para el caquic del año nuevo. Bueno, lo cierto es que terminaban haciendo cuentas y después, ¡ay! Tenemos que hacer lo del cuchubal. Sí, porque yo lo puse el mes pasado, pero como usted no tenía, usted me prestó y yo le había adelantado tal dinero. Todo eso mi padrino se reía y decía, pónganse de acuerdo. No te metas, Rubén, nosotros nos entendemos. Entonces, esos créditos y débitos son los que aparecen aquí. Una hacía su negocio, le debía a la otra hacía su negocio, le debía a la otra, una tenía que cobrarle, la otra también. Eso es el contrato de cuenta corriente. No es más, como dice, celebrado entre dos comerciantes donde existe una relación entre débitos y deudas recíprocas. Entonces, yo le debo, yo también, usted me pagó esto, usted también, yo le pago esto, yo también. Eso es lo que se está creando. Ahora, hay una cuestión. Aparece la palabra remesa recíproca.
quítense de la cabeza que es dinero que viene de los Estados Unidos. En ese tiempo del Código de Comercio estamos hablando que es un decreto del año 70. La remesa no es equivalente a dinero que viene de los Estados Unidos. La remesa viene de remitir, es equivalente de remitir, es decir, cosas que se envían. Por eso en las cartas, si alguno conoció cómo se hacen las cartas, dice remitente, tal persona, la persona que envía. Entonces, las remesas recíprocas van a ser los envíos que se dan de una a otra parte, ya sea, bueno, normalmente tiene que ser dinero en este contrato, pero podría ser también en mercadería o mercancía, lo que nos lleva a los elementos, siempre los tres, no hay para cambiar. Personal o subjetivo, que va a ser el cuenta correntista, solo que aquí hay una situación, ¿por qué solo uno? Porque van a ser dos comerciantes. Uno es deudor y el otro es acreedor. Hay cuenta correntista deudor y cuenta correntista acreedor. Y puede ser que el cuenta correntista a la vez sea deudor y a la vez acreedor, como mi mamá y mis tías. Entonces, este cuenta correntista es deudor, el cuenta correntista A es deudor del cuenta correntista B, pero a su vez el cuenta correntista B resulta ser deudor del cuenta correntista A. Entonces, ambos son deudores y acreedores recíprocos. El elemento real u objetivo es el crédito con garantía real o personal. Bueno, si estamos hablando de una garantía real, estamos diciendo que es una mercadería, que podría ser un bien mueble, un bien inmueble. Lo cierto es que se va a garantizar que el cumplimiento de una obligación. Y si es personal, fiador. La remesa o envío de dinero. Les repito, no piensen remesa, ay, es que me va a venir la remesa de Estados Unidos y el dinero. No, remesa es el envío de dinero, no necesariamente en dólares, no necesariamente que venga de Estados Unidos. En el caso de mis tías, que mi padrino servía de intermediario, él le traía el dinero, le llevaba el dinero, aunque a veces la misma cantidad se reenviaban entre ellas, pero esa es la remesa. Y el plazo. El plazo se establece hasta 6 meses, sin embargo, puede variar, puede ser cada 7, cada 3, cada mes, depende del contrato. Y lo formal va a ser por escrito. Ojo, no es necesaria escritura pública. Puede ser un documento privado, puede ser un documento privado con firma legalizada. Y también podría ser, aunque no se manejaba en ese tiempo y eso no se ha actualizado, podría ser también de forma electrónica. Lo que necesita es que sea por escrito, es decir, un documento que se pueda imprimir, que se pueda establecer, que se pueda ver, que diga, hicimos esto. Si lo hacen así como estamos haciendo, bueno, el que está ahí que me envíe tanto, entonces es en forma oral. Videograbación, si ustedes quieren, aquí está el video, pero sigue siendo video, sigue siendo audio, no es por escrito. Lo que nos lleva a las características. Aquí está más fácil. Consensual. Existe acuerdo entre los comerciantes. Yo te debo esto, tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto, tú me vas a pagar. Principal, subsiste por sí mismo. Lo que hagan con el dinero, eso es cosa aparte. Esos son contratos adyacentes que a su vez pueden ser principales o accesorios. Eso no tiene nada que ver. Es bilateral. Recuerden que existen obligaciones y derechos recíprocos. Tú me debes, yo te debo, yo te exijo el pago, él me exige el pago. Oneroso. Aquí hay una situación. Es oneroso porque se van a estipular provechos y gravámenes recíprocos, pero hay una diferencia. Son conocidos. ¿Cuál va a ser conocido? La cuenta va a ser de 100,000 quetzales, pero de esos 100,000 yo ya te presté 50, yo te di 25, me debes tanto, y eso nos salta al tracto sucesivo. Su ejecución y cumplimiento es reiterado, es decir, es más de una ocasión. O cambiémoslo de forma, su ejecución es continua. Y nominado existe dentro de la legislación guatemalteca. De eso tenemos que regresar nuevamente al artículo 734. Perdón, 735. Prueba insuficiente.
La circunstancia de que en contabilidad de un comerciante se abra una cuenta corriente a otro, quien a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos exista un contrato de cuenta corriente. Si se han dado cuenta en los libros de contabilidad, algunos de ellos sí se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil que va a funcionar como un medio de prueba. Sin embargo, en ese contrato no es prueba suficiente. El hecho, pongámosle, regresando a mis parientes, que mi tía dijera que mi mamá le envió, que mi mamá dijera que la tía le dio el dinero, y todo eso no es prueba suficiente. Por eso es la formalidad, es decir, el elemento jurídico, tiene que ser por escrito. Y no por escrito que aparezca en un libro de cuentas. Tiene que existir lo que se dijo explícitamente, tiene que ser de carácter consensual. Y siendo consensual, por escrito. Entonces nos vamos a poner o se van a poner de acuerdo ambos comerciantes cómo se va a realizar. La presunción 736. Se presumen incluidos en la cuenta corriente todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista. Entonces, uno se dedica a la venta de vehículos, otro se dedica a la venta de mercaderías en general, abarrotes, alimentos, producción. Entonces se tiene que establecer a qué se dedica, ¿para qué? Para establecer el movimiento que hay, el movimiento que hubo o el movimiento que podría aparecer dentro del plazo que se está fijando. 737. Acciones y excepciones. Esto nos sirve tanto para procesal como para sustantivo. Es decir, ya en el momento en que se ejecute una situación de carácter mercantil, recuérdense que si bien es cierto, a diferencia del otro código, del Código Procesal Civil, este tiene su propio mecanismo, aunque sea en pequeño, y el Código Procesal Civil y Mercantil apoya este. Entonces, la inscripción de un crédito en la cuenta corriente no implica la renuncia a las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos. Mire, yo necesito que abra una cuenta y voy a hacer un negocio ahí, o voy a hacer una cosa acá, o le tengo que pagar a la avioneta que anda dando vueltas por Izabal. Entonces, a eso se refiere. No implica la renuncia a acciones, excepciones relativas a la validez de los actos. 1252. Todo negocio jurídico requiere para su validez. Obligación, capacidad de las partes, objeto lícito. Se me olvidó. Capacidad de las partes, capacidad de las partes, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Seguimos entonces. ¿De qué procederá la remesa, el envío? Si el acto fuere anulado, la partida correspondiente se cancelará en la cuenta. Artículo 738. Crédito con garantía. Como ustedes ven ahí, el crédito puede ser con garantía real o garantía personal. Si se incluye en la cuenta corriente un crédito con garantía real o personal, el cuentacorrentista tiene derecho a hacer efectiva la garantía. No se cumplió con la obligación, lo siento mucho, hay que ver de alguna manera que se haga cumplir la obligación. No está exento ni uno ni otro de las obligaciones. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que ambos van a tener confianza, ambos tienen derechos, ambos tienen obligaciones y para ello firmaron un contrato. Si el acto fuere anulado, recuerden, diferencia entre nulo y anulado. Nulo porque no se podía hacer, anulado porque se pudo hacer, pero uno de ellos no está de acuerdo. Acto nulo. Vamos a hacer un contrato de cuenta corriente para la adquisición de cocaína. El contrato es nulo. Falta la situación del 1252, objeto lícito. Es anulable porque se hizo algo, pero después hubo alguna circunstancia que una de las personas va a decir, hubo error, hubo dolo. Entonces,
Si el cuentacorrentista tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el saldo que resulte a su favor al cierre de la cuenta y hasta el monto del crédito garantizado. La garantía puede ser del 100%, puede ser de un 75%, puede ser de un 50%. Eso depende cómo se pongan de acuerdo. La misma disposición se aplicará si respecto del crédito en cuenta corriente hubiere deudores solidarios. Recuerden, solidarios van a ser aquellos que van a tener la misma obligación todos por la misma cantidad. Mancomunados simples, proporción. Si hay 3, un tercio. En este caso dice solidarios. La misma disposición se aplicará si al respecto del crédito inscrito en cuenta corriente hubiere deudores solidarios. Les recuerdo, una de las diferencias de los contratos civiles y los mercantiles es que en los mercantiles no les van a preguntar si ustedes quieren ser solidarios. Se presume que las obligaciones y los deudores son solidarios. Artículo 739. Crédito a cargo de un tercero. La inclusión de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha salvo ben cobro. En este caso, entre mi tía y mi mamá estaba padrino Rubén. Entonces, ¿qué sucede? Él venía, le daba el dinero a una, él venía, le daba el dinero a otra. Entonces, con solo que mi mamá le dijera, aquí está el dinero, y él no se lo entrega, entonces la inclusión de crédito a cargo de un tercero se presume hecha, salvo buen cobro. Artículo 740, embargo del saldo eventual. Pongámosle, no se cumplió con la garantía, o la garantía es insuficiente. El acreedor de un cuentacorrentista puede embargar el saldo eventual de la cuenta corriente. Como usted no paga y tiene a su favor este saldo, me queda a mí. El embargo debe notificarse por la autoridad que lo realice al otro cuentacorrentista, quien desde luego tendrá derecho a dar por terminada la cuenta. Las operaciones iniciadas después de la fecha y hora del embargo no pueden disminuir el saldo de la cuenta en contra del embargante. Ese es otro cambio. Pero no se considerarán como operaciones nuevas, las que resulten de los derechos del otro cuentacorrentista ya existentes. En el momento del embargo, aun cuando todavía no se hubieran hecho las anotaciones respectivas en la cuenta. Recuérdense que es algo por escrito y por lo tanto aparece. Y si existe una garantía real, principalmente si es de carácter bien inmueble, hay inscripción. 741, lo que estaba hablando, plazo para el cierre. El cierre de la cuenta, en el caso de mis tías, era cada mes. La determinación del saldo se opera cada 6 meses. Marca, cada 6 meses, salvo pacto en contrario. Como mis tías y mi mamá, un mes. O en otros lados, cada 7 meses. En otros lados, cada 9 meses o un año. Ahí sí depende de ellos. El crédito por el saldo exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Es decir, se pone el libro de cuentas que cada uno lleva. El crédito por saldo exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo se conserva en cuenta, causará interés al tipo convenido para las otras remesas y a falta de convenio al tipo legal. Es decir, el interés que maneje el Banco de Guatemala. Plazo para las rectificaciones. Pongámosle, vienen siempre siguiendo con mi parentela. ¿Por qué? Porque es más fácil y ustedes ya tienen una idea. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que mi mamá le envió 2 docenas de huevos, pero se le había olvidado que además de la docena de huevos, le había mandado unos chupes. Vale. Y que a última hora mi padrino dijo, y ella me acaba de llamar por teléfono y me dijo que quiere tal cosa. Se le envía. Pero es como fue de última hora, no se anotó. Las acciones para la rectificación de cualquier error de número. Se le enviaron 2 docenas y anotó una. De cálculo. Iban a salir tal cantidad, pero resultó que por los intereses le coloqué mal el punto y no. De cálculo. Iban a salir tal cantidad, pero resultó que por los intereses le coloqué mal el punto y no era esto, sino que era lo otro. O por duplicaciones, le envié 2 docenas de huevos y otras 2 docenas de huevos, pero no eran 4 docenas, sino solo 2. U omisiones en la cuenta prescriben el término de 6 meses a partir de la fecha del cierre de la misma.
Igual como cualquiera que manda factura, igual como cualquiera que hace cálculos, tienen una rectificación. Contrato sin plazo. A falta de plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá en cada época de cierre, estamos hablando de cada 6 meses, dar por terminado el contrato dando aviso escrito al otro, por lo menos 10 días antes de la fecha de cierre. Como no dice hábiles, son 10 días continuos o días calendario. Por la muerte o incapacidad supervivientes de uno de los correntistas no implica la terminación del contrato, por eso hay un contrato, sino cuando sus herederos o representantes o el otro cuentacorrentista opten por su terminación. Por ejemplo, falleció uno de mis tías, entonces, o se mudaron, entonces ya no se hace. Yo todavía vivía en el interior en ese tiempo, pero yo ya no seguí con ninguno de los negocios. Entonces nosotros, Rubén Alberto y Luis Manuel y todos, terminamos. Con nosotros ya no había ese intercambio de, de mercadería, por decirlo de alguna forma. Bueno, con esto acá terminamos lo del contrato de cuenta corriente. Recuérdense que aquí sí va a existir el elemento, un solo elemento personal dividido en dos. Pasamos entonces al contrato de reporto. Este lo vamos a encontrar en el 744. Vaya, y está viendo tele. 744. En virtud del reporto, el reportador adquiere una suma de dinero. Entonces, obvienlo. Elementos del reporto. Entonces, el reporto aquí. En virtud del reporto, el reportador adquiere una suma de dinero, la propiedad de los títulos de crédito y se obliga a transferir el reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Entonces, en este caso vamos a encontrar al reportador y vamos a encontrar al reportado, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de contratos? Bueno, la cuestión es que la mayoría de estos contratos son de carácter bursátil, es decir, se ve en la bolsa y se ve también con el banco, se podría decir. Si se dan cuenta, tiene muy pocos artículos, pero es por eso. Bueno, entonces, empecemos de otra forma, con las características. Primero, es un contrato típico. Existe en la legislación interna, aunque sea de forma muy pequeña. Es formal, siempre va a ser por escrito. Y este por escrito no necesariamente tiene que ser en escritura pública. Es bilateral, existen obligaciones y derechos recíprocos. Es oneroso, se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, pero es conmutativo, es decir, las prestaciones son ciertas y se aprecian. También se encuentra el tracto sucesivo porque no solo va a ser en un solo momento, van a ser en varios. Y es real, porque para su consentimiento, además del consentimiento, para su perfección se necesita la entrega de la cosa. Recuerden que estamos hablando que van a ser títulos de crédito los que se van a reportar. Lo que no aparece acá es que es traslativo de dominio. Eso es lo único que no aparece porque supuestamente se coloca en la característica real. ¿Por qué va a ser traslativo de dominio? Porque va a venir la persona y va a entregarle, pongámosle el título de crédito, viene el título de crédito y se lo entrega. Entonces se vuelve traslativo de dominio. Aunque si se lo regresa por alguna situación, entonces solo va a tener carácter de depositario. Es una situación especial este contrato. Y la otra cosa que no dice es que es bursátil, que se da en bolsa por actuación de los bancos. Ahora sí, pasemos al subjetivo personal. Entonces, en el subjetivo o personal,
vamos a encontrar entonces el reportador y el reportado. Si lo ponemos así, vamos a encontrar entonces, como dice acá, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de los títulos de crédito. Por eso es traslativo de dominio. Yo le estoy vendiendo los títulos de crédito. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar los títulos de crédito? 385 del Código de Comercio, o sea, el mismo artículo. 385, vámonos de nuevo. 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, por eso es que se entrega, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la misma calidad de bienes muebles. Entonces, le va a entregar una suma de dinero por el título de crédito, que se lo encontramos en el objetivo real. Títulos de crédito, 385. Precio en dinero. Estamos hablando que yo tengo unos 5 cheques y se los voy a dar. Tengo facturas cambiarias, tengo letra de cambio, tengo acciones. Entonces, todos esos títulos de crédito yo los pongo en una cantidad. Recuerden la diferencia que estábamos hablando con el de descuento. En eso no son títulos que van a vencer, son títulos directamente. Yo tengo este título y yo lo quiero. Existe también un plazo. Lo formal y jurídico es fácil. Va a ser por escrito. El reportado entonces le va a entregar la propiedad, dice, de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido. Retornemos. En virtud del reporto, el reportador, que usualmente es el banco, adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir el reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Entonces, si lo vamos a poner desde este punto de vista, vamos a entender que el contrato primero debe recaer sobre títulos de crédito, títulos valores, vales comerciales, como quiera que se le llame. ¿Por qué así? Porque lo que busca, de alguna forma, es que haya un poco más de intercambio de riquezas. ¿Cómo hacemos? Bueno, si yo tengo un título, tengo estos títulos de crédito, tengo estos cheques, tengo estos pagarés, y yo necesito que me permitan manejar más dinero. Hagan de cuenta, es como un intercambio. Yo tengo del GIT, el otro tiene de Banrural y solo nos vamos a intercambiar los títulos. ¿Por qué? De todas maneras, ya me los dieron para cobrar. De todas maneras, yo los tengo que cobrar. Pero ¿cuál va a ser ahí la diferencia? La diferencia va a ser que en el otro no estoy vendiendo un crédito, aquí estoy vendiendo un título, no lo que me deben, sino la representación de lo que me deban. Entonces, teniendo esto, vamos a pasar a la otra parte. Modalidades, la función del reporto y la liquidación. El propietario de un título de crédito puede tener interés en adquirir el valor dinerario que representa, es decir, unos 50,000 quetzales. Para ello puede recurrir al contrato de reporto y adquiere una suma por transferir su derecho. Al finalizar el plazo se le devolverá otro título de la misma especie. Entonces, por ahora, yo le doy este título y usted me da este. Como les digo, es más fácil, por ejemplo, para mí sería más fácil ir pongámosle al GIT y a la otra persona al Banrural. Entonces, intercambiamos. Algo así como intercambio de cromos, intercambio de calcomanías, intercambio de tarjetas. Mira, a mí me hace falta ¿el de qué? Ay, ¿qué fue lo último que vieron mis sobrinas? El de las ponis, y yo voy a intercambiar por el cromo aquí que me apareció de carritos. Hagamos un intercambio acá. Entonces se devolverá, al finalizar el plazo se le devolverá otro título de la misma especie. Vámonos a la liquidación, 749. Si el primer día hábil de vencimiento no liquida ni se prorroga la operación, se tendrá por abandonada y la parte a cuyo favor resultare alguna diferencia no podrá reclamar.
Lo que nos lleva al 745. Requisitos. El reporte debe constar por escrito, no dice en escritura pública, expresándose el nombre completo del reportador. Recuérdense que el reportador es el que entrega la suma de dinero y del reportado quien entrega los títulos. La clase de títulos dados en reporte: cheques, pagarés, vales, certificados de depósito, acciones y los datos necesarios para su identificación. Eran con serie, eran sin serie, tenían un número, era del banco tal, tenía un logo. El término fijado para su vencimiento de la operación. Ahí volvemos a caer sobre los títulos de crédito. ¿Cuáles son las formas de vencimiento? A la vista, cierto tiempo, fecha. A eso se refiere. Y el precio o la manera de fijarlo. Ahí hay una situación. Se puede establecer un precio, pero sin caer en el otro contrato de descuento. Aquí no estamos negociando bueno, todos son futuros porque no se van a vencer en ese momento. Pero a lo que yo quiero llegar es que se va a establecer, dice, y el precio o la manera de fijarlo. El cheque está valorado en 50,000, pero hay otro cheque valorado en 25. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a descontar, vamos a poner el mismo precio. Esa es la modalidad, esa va a ser la situación por lo que tanto el propietario del título de crédito puede establecer, mire, va a ser una situación que yo le voy a dar tal título de crédito, pero usted a cambio me tiene que dar otro y así, pero sin que llegue a descontarlo, porque no se trata de eso, sino que más es como un intercambio de títulos. Como les dije, es más como yo te doy, tú me das, pero mira, aquí falta, porque esto es muy poco. Bueno, entonces te doy otras dos títulos de crédito o te manejo esto, a eso se refiere. Entonces, siguiendo con eso, 746. Aquí hay un derecho de opción que no hay en el título de descuento. Sí. Me equivoqué con el nombre. Derechos de opción. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba de ser ejercitado durante el reporto, el reportador está obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. Si puede hacer una entrega o si le pueden hacer el otro, si puede hacer un pago o si le van a hacer 2 antes, si puede ser con vencimiento anticipado o no. 747. Derechos accesorios, dividendos, intereses y voto. Salvo pacto contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporte. Recuerden que pueden haber bonos, que pueden haber intereses, que pueden haber unas situaciones extras. A eso se refiere. Serán ejercitados por el reportador, por cuenta del reportado. Y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporto serán acreditados al reportado. Recuerden que solo están haciendo un intercambio. No es como el descuento que adquiere la totalidad del título. En este caso no, solo se le da para que lo realice, pero a uno le regresan todavía los dividendos, intereses y, como dice, derechos accesorios. Entonces, que se paguen sobre los títulos durante el reporte, serán acreditados al reportado y se liquidará al vencimiento de la operación. En otras palabras, viene y se hacen cuentas, bueno, de estos fueron tantos intereses, de esto fue tanto demora, y entonces se van a intercambiar las situaciones. Solo permítanme un momento, que no sé si me están diciendo que no se oye o me están reportando de la universidad. No, lo que hay ahí es un problema de que se les está yendo la señal. Lo lamento. Entonces, los reembolsos y premios quedan a beneficio del reportado. Vuelvo a insistir.
El reportador es el que paga. El reportado es el del título. Entonces, los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado. En el caso que hubiera sido un contrato de descuento, ahí le quedan a la persona que recibió el título o que lo compró y nada más. El derecho de voto, salvo pacto en contrario, corresponde al reportador. Estamos hablando en el caso de que sean, por ejemplo, acciones. 748, llamamientos. Cuando durante el término del reporto deba ser pagado algún llamamiento sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios 2 días antes. Recuerden, si no dice que es hábil, entonces se considera día calendario. En caso de que el reportado, o sea, el que entregó el título, no cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder desde luego a liquidar el reporte. Termina el contrato. Liquidación. Si el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo del reporto, o sea, ayer, que hubiera sido hoy el último día, no se liquida ni se prorroga la operación, se tendrá por abandonada y la parte a cuyo favor resultare alguna diferencia podrá reclamarla. Con eso termina esto, pero vamos a entrar a otra circunstancia. Obligaciones del reportante. Entonces, primero, la conservación de los títulos. Les recuerdo que normalmente es el banco. Conservación jurídica de los títulos. Entonces tiene una función de custodia también, porque estamos diciendo que la persona va a venir y le va a entregar los títulos. Ah, bueno, mire, déjelos ahí por donde está el gato, o déjelos ahí cerca de la trituradora, o déjelos por ahí. No, tiene que venir, cuidarlos como son unos títulos de crédito que podrían volverse ejecutivos y tenerlos en un lugar seguro. Entonces está la conservación jurídica de los títulos, ejercitar los derechos que tienen los títulos también y la retransmisión de los títulos. Bueno, en el primer caso tiene que cuidarlos, una función de guarda y custodia. En la segunda, ejercitar los derechos. Si, por ejemplo, hay que cobrarlos, si hay que recibir los intereses, si se puede recibir el pago anticipado. Y la otra, retransmitir los títulos, es, por ejemplo, que yo entregué este título, pero él me va a entregar este otro título. Entonces, a mí me recompensa el título más lo accesorio más los intereses. Eso es lo que correspondería. Entonces, las obligaciones, este es del banco. Ahora, las obligaciones del reportado sería readquirir los títulos. Por ejemplo, se dio durante una temporada, resulta que sí se pagaron, no se pagaron, yo le había entregado esto, entonces viene y me lo devuelve. La otra es pagar la prima. Estamos hablando de que como se dio una concesión y todo, hay circunstancias donde vienen y tienen que pagar. Estamos hablando de intereses, estamos pagando dividendos, todo eso que tiene que hacer ahí. Y entonces eso nos lleva a una última circunstancia. Lo del plazo ya lo habíamos hablado, que eran de 6 meses, salvo que de alguna manera se pusieran de acuerdo en más o en menos. Y la terminación del contrato. Primero termina por el vencimiento. Estamos diciendo que tiene que hacerse cada cierto tiempo. Y la otra, por resolución del contrato. Mire, yo ya no quiero seguir, mire, hay un incumplimiento, mire, ya no me funciona, mire, sus cheques eran del Banco del Comercio, mire, la mitad de sus cheques eran de Bancafé, entonces terminamos esto. Entonces ahí se va a ver la situación. Y como dependiendo de la situación, si no lo pudieron cobrar a tiempo, o si se les pasó, o no tuvieron el cuidado, todo va a convenir entonces en daños y perjuicios. Recuerden, es que en estas circunstancias siempre van a existir daños y perjuicios. Esos no se pueden evitar. Entonces, de alguna forma, tienen que estar correctos con eso. Ahora, terminando entonces, se podrían encontrar ciertas similitudes, por ejemplo, con otros contratos.
Y consta que son ustedes los que están mandando esto. Vamos a encontrar similitudes tanto con el contrato de descuento como con los otros contratos. Entonces vamos a encontrar, pongámosle, ¿cómo les puedo poner? Va, con el contrato de descuento. Si lo ponemos así, con el contrato de descuento, vamos a encontrar que en el descuento yo le voy a dar un crédito que está por vencer a futuro. No estamos hablando que vence mañana, estamos hablando de una cantidad de tiempo un poco amplia y que no me va a permitir tener esa cantidad de dinero, de liquidez que yo necesito. En este contrato no funciona así. Este contrato están más próximos a vencer que a un tiempo anticipado. Entonces, ¿qué se necesita? Como a mí me cuesta cambiar este título de crédito, yo se lo voy a entregar para que lo cambie, pero a cambio me puede entregar otro. Esa es una de las situaciones. En el caso, si lo ponemos así, del descuento no, simple y sencillamente yo se lo estoy dando para que lo cobre, pero a cambio me tiene que dar una cierta cantidad. Esas son las diferencias. Si lo hablamos de un depósito mercantil, yo le voy a entregar a esta persona este título de crédito, en este caso entre el reportador y el reportado, para que él lo cobre o lo guarde y después me lo devuelva. Entonces, con eso sí lo encontramos. En el caso del contrato de depósito, tiene que devolverlo obligatoriamente. En el caso de este contrato, puede ser que se lo devuelva o puede ser que no, porque ya hubo un intercambio. Ese sería. En el caso de la compraventa, estamos diciendo que voy a comprar una cosa por una cantidad de dinero. Hasta ahí estaríamos compraventa, porque recuérdense lo que dice directamente el artículo. Se los voy a poner acá otra vez. Dice, en virtud del reporte, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de los títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie. Entonces hay un intercambio contra reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de manera convenida. O sea, hay un intercambio, pero ¿qué va a funcionar acá? La situación que va a cambiar con la compraventa es que pueda surgir una devolución. En el caso del reporto, no. Pero sí, sí son equivalentes o paralelos porque existe una cantidad de dinero por un título de crédito. Pero también puede haber un intercambio con un saldo en los títulos de crédito. Bueno, espero más o menos que haya quedado establecido, porque con eso entonces terminamos la clase en sí y ya podría dejar la grabación. Bueno, entonces, solo para recalcar, estamos hablando en este caso de los contratos de reporto y de cuenta corriente. El contrato de reporto 744, que ya está aquí, y el de cuenta corriente 734. Ambos son diferentes, ambos tienen en común. Recuérdense que la parte común es que son de carácter de operaciones de crédito, completamente mercantiles. Estos son por escrito, porque en el caso del banco, si no tiene nada escrito, no se considera como tal. Van a existir ganancias, ya sea para uno o el otro lado, y generalmente son dos comerciantes quienes trabajan al mismo tiempo. Como son operaciones de crédito, lo que busca es el intercambio de riquezas, que sea rápido y que sea y que sea mutuo. Estamos hablando de una situación de confianza. Si no existiera esa situación de confianza, sería un poco más difícil. Y recuérdense que además de que estamos hablando de una situación de confianza, estamos hablando también que es por escrito. Entonces, con esto, como les digo, termino la grabación. ¿Son libres? ¿Ya sin grabación?
Bueno, para los que están todavía vivos y despiertos. Uh, Solo recalcando, recuérdense que en este caso se están trasladando títulos de crédito en el reporte. En el descuento hay títulos ejecutivos o que se vuelven ejecutivos. Hay cuestiones de crédito. Un contrato de mutuo no encaja dentro de los títulos u objetos del reporte. Solo van a ser títulos de crédito. Licenciada, perdone sobre el plazo del reporto. ¿Tendrá algún plazo? Sí, lo dije ahí. Estamos hablando que lo van a fijar y si no lo fijan se establece también. En el caso del reporte estamos llamando si el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo del reporte no se liquida ni se prorroga la operación. Entonces, en eso estamos estableciendo, por ejemplo, si los títulos son, pongámosle, bueno, si son cheques, estamos hablando de dos situaciones. Estamos hablando de vencimiento y estamos hablando de caducidad. Si estamos hablando de vencimiento, son 15 días. Si estamos hablando de caducidad, son 6 meses, dependiendo del cheque, porque algunos son de 2 años, en el caso de los cheques viajeros. Entonces, si estamos hablando que ya se hizo efectivo, ya sea por encaje bancario o si se hizo por protesto, entonces se tienen 6 meses. Se hace la cuenta y se establece. Entonces ahí estamos hablando que son 6 meses. Si es otra, van a ser dependiendo del tipo de vencimiento. Por eso en el contrato se coloca el tipo de vencimiento y ahí se va a establecer una fecha. No voy a mezclar cheques, no voy a mezclar vales, no voy a mezclar facturas cambiarias. Generalmente se hace uno por cada uno para darles específicamente el vencimiento. Si no, se confundirían mucho los plazos. Por ejemplo, el problema que hubo entre el Bancafé y el Banco de Comercio les dio que habían muchos cheques, que habían créditos. Entonces, algunas cosas se fueron como descuento, otras cosas se fueron como reporto para tratar de obtener nuevamente el dinero que había en esos títulos de crédito. Solo títulos de crédito. Si, por ejemplo, les habían hecho un préstamo, ¡pum!, se iba al contrato de descuento. Otro, del reporte y del descuento. Bueno, diferencias acá. Y créanme que me cuesta más leerlo aquí en el teléfono. En los contratos de reporto solo son títulos de crédito. En los contratos de descuento son títulos que pueden volverse ejecutivos. Entonces son operaciones de crédito. Un mutuo, por ejemplo, es un crédito, pero no es un título de crédito, aunque ambos pueden llegar a ser títulos ejecutivos. Los títulos de crédito solo son en el reporte. Los títulos de crédito, los mutuos, cualquier otro tipo de ejecución le corresponde al descuento. En el descuento estamos negociando un título muy largo de vencimiento. En los de reporto no, estamos hablando que quedan cerca y que se van a intercambiar entre uno y otro. Esa es una. En el otro definitivamente se vende el crédito. En los de reporto no se vende plenamente el crédito. Por eso se considera que el contrato de descuento y la compraventa casi son iguales. El plazo, cuando las partes no lo convienen, es la fecha de vencimiento de los títulos de crédito. Por eso nuevamente se establece en el contrato cuál es la forma de vencimiento. Si estamos hablando que es a la vista, si es a la orden, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha. Todo depende del título de crédito. Anotar tus dudas, no creo. Que te dejé con más dudas, eso sí lo entendería.
Aquí me dicen cuál es la base legal del plazo de 6 meses. Pero 6 meses, ¿de qué? Estamos hablando todavía del contrato de cuenta corriente, estamos hablando del contrato de descuento, ¿de qué? Bueno, miramos ahí en el chat, no hay ninguno. Pasemos a los recibidos, solamente que les envíe las diapositivas. Ahí no hay mayor cosa. Eso yo lo veo después. Bueno, ¿por qué lo hago tan rápido? Bueno, una de las circunstancias es que no es como cuando uno da clase que le dicen, disculpe tal y tal cosa. Yo sé que el problema que tenemos es que a veces no se puede usar el Meet, pero así como me dicen, mire, no se le oye, mire, no podemos entrar, y no van a decir todos al mismo tiempo, pero por lo menos alguien que diga, más despacio o algo así sería agradable para establecerlo. Yo sé que me lo están enviando ahorita por Telegram, pero créanme, me cuesta más leer el Telegram que el chat. Cuando se habla de la base de los 6 meses, en el caso del reporto, yo les coloqué, por ejemplo, una fecha, como dice acá, de los requisitos. El reporto 745. El reporto debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportado, del reportador, la clase de títulos, cheques, pagarés dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación y el precio o manera de fijarlo. Estamos hablando de los derechos de opción. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporto, el reportador está obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento. Es solamente para que hagan entre ellos listados. En otras palabras, que cada quien venga y establezca un plazo. Por ejemplo, si estamos hablando de los 6 meses, estamos hablando de caducidad del cheque. Por ejemplo, son 15 días hábiles para que el cheque pueda ser protestado por falta de fondos, por no aceptación. A eso me refería con los 15 días. Y los 6 meses es la caducidad como título ejecutivo. Entonces, si no se presenta en ese momento a cobrarse el cheque, se pierde. Les hablé del encaje bancario por una situación. Si ustedes vienen y depositan el cheque y no tiene fondos, se tiene en ese momento como protestado por medio de encaje bancario. Ahora, si ustedes van a la ventanilla, lo presentan, disculpe, no se le puede pagar. ¿Por qué? Está mala la firma, o sea, falta de aceptación. No le falta una firma. Mire, aquí dice 15 MIC, no es una L. O dice, así como nos ha pasado a todos, dice 15 de enero del año 2019. ¿Ya venció? Ah, o la falta de fondos. Mire, fíjese que no hay suficientes fondos, pero ¿de veras no hay nada? No. O mire, tiene un embargo y hay fondos, pero no se le puede pagar. Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando del protesto. Se protesta y después del protesto se tiene 6 meses para cobrar. Bueno, ¿quién va a ser el reportador? Volvemos a caer. Aquí aparece, el reportador es el que adquiere por una suma de dinero la propiedad de los títulos de crédito. Normalmente, el reportador es un banco, normalmente. Y el reportado es el comerciante que tiene la cantidad de títulos de crédito y que se los da al banco. Generalmente puede ser así, pero recuérdense que se da entre bancos, entre sí. Es más fácil que se den bancos que entre un comerciante de otra forma y un banco.
Si la exhibición de libros de contabilidad es prueba insuficiente en el contrato de cuenta corriente, ¿qué se podría tomar como prueba suficiente? El contrato. Es que miren, si ustedes han ido con lo de las tarjetas de crédito, van a aparecer que, bueno, aparecen en el registro como medios de prueba, aparecen específicamente los libros que aparece el contador y todo lo demás. O el mismo título, si estamos hablando de una situación aparte. Déjenme ver. Estamos hablando de situaciones mercantiles. Artículo 1039, tercer párrafo. En materia mercantil son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos, de documentos mercantiles, cheques, letras de cambio si se pudieran, pagarés, a menos que diga libre de protesto. Y bancarios, o los propios documentos si no hubieran legalmente necesario el protesto. Pero me falta esa. Ay, la perdí. No, no estaba aquí. Copia legalizada, documento, estos son mercantiles, no, hay otro. Normas supletorias, 1038, en lo no previsto por este capítulo, no, no es este. Bueno, después se los voy a deber porque no me recuerdo en dónde está, yo creo que está en el procesal. Déjenme ver, tal vez. No, sí, no, sí, aquí está. Ejecuciones. Estos son ejecutivos en la vía de premio, no me sirven. Artículo 327. Tercero, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que tengan por reconocidos ante juez competente. Y los documentos privados con legalización. También son los testimonios de las actas de protocolización, de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. También, quinto, acta notarial en la que consta el saldo existente en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Esto es general, pero la parte del artículo del reporto que es prueba insuficiente es específico. Estamos hablando que es ley procesal, ley sustantiva. Y aquí es claro, por eso sería una excepción si dice, en este caso, de que es prueba insuficiente en el caso de la apertura a crédito. Entonces de cuenta corriente, estamos hablando del 735, prueba insuficiente. La circunstancia de que en la contabilidad de un comerciante se abra cuenta corriente a otro, quien a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos exista un contrato de cuenta corriente. Es cierto, aquí existe en el Código Procesal Civil y Mercantil una parte donde se va a establecer que existen acta notarial donde se demuestren los registros, pero la otra ley también establece, la específica, que no basta que es de carácter insuficiente. Entonces, ahí se recuerdan cómo funcionan estos principios. La ley especial, cuando ambas leyes son de carácter ordinario, la ley especial, pongámosle, desbanca a la ley general. Sobre la ley específica no puede ejercitarse la ley especial. Y en este caso, si dice que es insuficiente, la ley general no aplica. Muy bien, ¿quién es el cuentacorrentista deudor? Estamos diciendo, esta persona abre una cuenta junto con esa persona. Pongámosle, la persona A
abre una de 50,000 y la otra abre de 50,000. Cuando viene este y le presta a este se convierte en cuenta correntista deudor. Cuando este le presta de la cuenta a este se convierte en cuenta correntista deudor. O sea, el que deba al otro es deudor, aunque este vino y solo tomó 20,000, este vino solo tomó 10,000, entonces es cierto, hay un saldo a favor de uno, pero ambos, mientras se averigua, se deben. Ambos son deudores, ambos son acreedores de la cuenta corriente que abrió uno a favor del otro. No me había dado cuenta de que esa pregunta era igual, pero si es igual, tienen una pregunta menos que estudiar. Porque de lo que yo veo, sí van a tener el examen con todas las preguntas, y de haber sabido que eran preguntas más cortas, perdón, eran preguntas tan directas, les hubiera hecho con respuesta más corta. Lo demás sí no entiendo qué me dicen. Acá, lo de esto ya está. En todo el plazo del contrato reporte la fecha de vencimiento del título, no, de los títulos de crédito, porque tienen que haber por lo menos más de uno, pero sí, si solo es uno, pues solo es uno. Según entendí, cuando los reportistas no convienen en plazo, no. Esto no, esto no. Bueno, ¿alguna otra pregunta entonces? Mire, estos contratos tienen la particularidad de que son de operaciones de crédito. Para poder ustedes ejercitarlos, realmente ejercitarlos, van a tener que llevar un diplomado o una maestría en Derecho Bancario. ¿Por qué? Porque ahí se va a establecer, recuérdense que son operaciones de crédito, y es más lo que se realiza entre comerciante y banco que entre comerciante y comerciante. Individual, ¿por qué? Porque igualmente el banco va a ser un comerciante jurídico y es un comerciante jurídico especial, pero sigue siendo un comerciante. ¿Sí? ¿No? Quizá, tal vez. Vaya. Para la siguiente semana, que va a ser la última antes de que entremos a los exámenes, y eso de entremos es relativo porque yo no voy a estar cuando los examinen, ni siquiera hago yo el examen, ni siquiera yo lo califico. Entonces vamos a entrar con cartas de órdenes de crédito y tarjetas de crédito. Estas van a cambiarles un poco sobre qué es lo que va a traer. Bueno, cartas de, como pueden notar, seguimos con operaciones de crédito. En este caso, las cartas de órdenes de crédito es la autorización que le va a dar una persona a un banco, a una persona, para que vaya a otro banco a cobrar lo que le emitió. Esa es una carta de crédito. Podría tomarse como, mire, lleve este papelito al banco, a la filial, ya sea del mismo banco o que estén asociados, y puede usted cobrar ahí. Esa es la carta de orden de crédito. Cuando una persona es autorizada por un banco a que vaya a otro banco, ya sea una filial o un banco extranjero, para que le entregue cierta cantidad de dinero. Esa es la carta de orden de crédito. Si ustedes leen las novelas antiguas, van a encontrar que venía, firmaba, le ponía un sello de cera, lo
o un sello de tinta, le entregaba eso y se dirigían al banco. Mire, yo vengo con esta orden. Venía, revisaba, miraba que estuviera bien el sello, que coincidiera con el otro, y le entregaba el dinero. Se puede ver tanto en la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1600 algo, estamos hablando que se miraban en los piratas también, aunque ellos manejaban cheques, pagarés y letras de cambio. Pero las cartas de órdenes de crédito es la orden de un banco para entregarle a esta persona en otro banco y las tarjetas de crédito, que es una forma un poco más rápida. ¿Por qué se considera de tracto sucesivo el contrato de reporto? Bueno, ¿cuándo se van a cobrar los títulos de crédito? ¿Cuándo se va a realizar? Estamos diciendo que su ejecución no es inmediata, no es como una compraventa. Mire, quiero ese vehículo. Es cierto, puede ser que sea que vengan pagos parciales, pero sigue siendo de tracto único. En eso no, estamos hablando de plazos de ejecución. Con solo que diga que existen plazos, tracto sucesivo. Ahí no hay para dónde. Si no existe un plazo, sino que una fecha específica, estamos hablando entonces que es tracto único. Recuérdense que el tracto sucesivo también se le dice tracto diferido, porque difiere de una cosa a otra. Bueno, entonces hasta aquí. Temo que más yo ya no puedo hacer por ustedes. Estamos hablando que faltan no lo puedo decir, porque sería injusto que a ustedes, por ejemplo, están reunidos como 3, que a veces va padre e hijo a recibir la clase, y para qué van a gastar en 2 computadoras si lo pueden hacer ambos en una misma. Ay, perdón, ahí está. El CHN tenía fondos para apoyar a pequeños empresarios por medio de créditos y como no pudo ejecutar, le dio fondos al Banrural para que ellos consiguieran los créditos. No, porque ahí estamos hablando de otra cosa. Si, por ejemplo, ya tuvo que haberle dado los créditos, es diferente. Esa es otra cosa. Por ejemplo, viene un banco y le da cierta, solo porque no tengo ahorita dónde. Aquí están. Por ejemplo, si yo banco ya no tengo fondos y quiero que otro tenga créditos, esta es una cuestión aparte. Esa es liquidez. Si yo vengo y ya di estos créditos, pero yo a la vez necesito más liquidez y no los puedo cobrar. Si estos se los vendo directamente, estamos hablando de un contrato de descuento. Si yo vengo y le digo, bueno, estos son unos créditos, pero son títulos, no son créditos, entonces sí estamos hablando de un contrato de reporte. Si yo aquí vengo con una escritura de compraventa con garantía y un préstamo, este es un mutuo porque iban a comprar una cosa y este es un título de crédito. Esto es un contrato de descuento, porque yo, como necesito liquidez, se lo estoy vendiendo a otro banco para que ellos lo ejecuten. Ahora, si este es un cheque, este es un pagaré, y este es un vale, por ejemplo, una letra de cambio, entonces yo se lo voy a dar a esa institución para que la institución lo cambie. Como son títulos de crédito, entonces sí se vuelve un contrato de reporte. Pero si entre estos existe un mutuo, entonces no lo va a hacer. Muy bien. Les dejo 5 minutos. Madonna cantó. Y a la próxima vamos a tener. Recuérdense que ya la otra semana es la última semana. Si tienen dudas, hablen la otra semana o aténganse a su examen.
Entonces les deseo muy buena tarde. Se cuidan.